Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida nuevamente desde aquí del Hospital Belén de Trujillo, desde el área de telesalud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, jueves 30 de enero, con el tema hipertensión, a cargo del doctor Óscar Ramírez Quito, médico asistente del Departamento de Cardiología del Hospital Belén de Trujillo, quien realizó el pregrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, y la especialidad también en la Universidad Nacional Autónoma de México, DF. Egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México, DF. Actualmente cardiólogo asistente del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace de asistencia para su registro durante la ponencia. Y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Óscar Ramírez. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante. Le escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Óscar Javier Ramírez Quito, cardiólogo asistente del Hospital Belén de Trujillo. Y bueno, el tema que voy a impartir es hipertensión arterial. Muy bien. Lo he clasificado, bueno, según el índice, en prevalencia, tipos de hipertensión arterial, despistaje y confirmación, nueva clasificación de hipertensión arterial, score de riesgo cardiovascular y riesgo renal, tratamiento y conclusiones. En cuanto a la prevalencia, según una publicación del Lancet del año 2021, en aproximadamente 1.201 estudios representativos poblacionales que abarcaron más de 180 países, en más de 100 millones de personas, en los años 1990 a 2019, pues observaron que la cantidad de hipertensos en ese lapso de años, que fueron 30 años, prácticamente se duplicó hasta la actualidad, en que es un aproximado de 1.300 millones de personas que padecen de esta enfermedad. La prevalencia, por lo tanto, a nivel mundial, en estos últimos 30 años se mantiene en un 30%. Ahora, en estos estudios también publicado en Lancet, se hizo una tasa de control para ver qué tantos pacientes estaban controlados siendo hipertensos. Y se observó que esta tasa de control es muy baja, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes es un hipertenso que está controlado. Y bueno, eso es una mala noticia. A nivel de nuestro país, en un estudio en la revista peruana de medicina experimental publicado en diciembre de 2021, un estudio sobre prevalencia e incidencia de la hipertensión, eh, evaluó pues finalmente que la prevalencia en nuestro país es del 22%, un poco menos que la prevalencia a nivel mundial. Eso quiere decir que aproximadamente 1 de cada 5 personas es hipertenso. Muchas veces esas personas, muchas personas no saben que son hipertensos, ¿no? Eh, y eso, bueno, es algo malo, pues a la larga. La incidencia es de 4 nuevos casos por 100 personas por año. Finalmente, el estudio INEI, publicado en ENDES en mayo de 2022, también observó que la prevalencia es de un 22,1% de la hipertensión, presentándose en un 25% de prevalencia para hombres y un 19% para mujeres. En cuanto a los tipos de hipertensión, bueno, está definido que son dos tipos, ¿no? La primaria o esencial o idiopática, que abarca un 90% hasta 95% del total de hipertensos, y la secundaria, que abarca un 10% o un 5% del total de hipertensos. La primaria
en realidad intervienen muchos factores, desde genéticos, ambientales, eh, factores renales, psicológicos. eh, y la secundaria es siempre hay una causa que es la que provoca la hipertensión. Entre las causas, por ejemplo, de más frecuentes de hipertensión secundaria, tenemos estas, por ejemplo, la de origen renal, en la cual la persona puede tener una enfermedad renal parenquimatosa o es un hipertenso renovascular a nivel endocrino con hiperaldosteronismo primario, hipercortisolismo, feocromocitoma, hipotiroidismo, hipertiroidismo, acromegalia. En los pacientes con obesos con síndrome de apnea del sueño o hipoapnea del sueño, también tienen cierta tendencia a ser hipertensos ocasionados en esta ocasión por hipoxemia, la cual provoca una descarga adrenérgica que hace que la presión suba. Pacientes que tienen malformaciones congénitas como la coartación aórtica, donde hay una diferencial de presiones entre brazos y piernas, y es la forma de detectar, ¿no? Y la hipertensión inducida por fármacos, por ejemplo, cuando uno está tomando AINES, pueden tener cierta tendencia a estar hipertensos. ¿Cuándo hay que sospechar de una persona que cursa con hipertensión secundaria? Bueno, estas personas generalmente son hipertensos en la pubertad o tienen menos de 30 años y no tienen ningún factor de riesgo asociado, ¿no? No tienen obesidad, no hay historia familiar de hipertensión, etcétera, ¿no? Son pacientes jóvenes y bueno, uno tiene que descartar o sospechar que hay una hipertensión secundaria de por medio. Estos pacientes hay que sospecharlos también cuando, a pesar de que están tomando 3 medicamentos antihipertensivos, en la cual te incluye un diurético, son resistentes a tener la presión controlada, ¿no? Tienen presiones de más de 140/90. O pacientes que cursan con hipertensión severa de más de 180/110 o con emergencias hipertensivas eh, o que cursan con una elevación brusca de la presión arterial, sobre todo en aquellos que son normotensos o bien hipertensos controlados, pero súbitamente la presión arterial se dispara. Esto se puede observar en el feocromocitoma, por ejemplo. También cuando esas personas se les hace estudio de mapas de 24 horas, normalmente existe un descenso fisiológico de la presión arterial durante la noche, en el periodo de sueño. Sin embargo, las personas que cursan con hipertensión secundaria pueden no tener ese descenso fisiológico de la presión arterial. Inclusive puede, en lugar de descender fisiológicamente, sube durante la noche. Eso se llama dipper inverso. Y cuando no desciende es no dipping. También se debe sospechar en aquellas personas que, bien sacándoles un electrocardiograma, ya están presentando datos de compromiso o de daño a órgano diana, en este caso del ventrículo izquierdo, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, o a nivel ocular, la presencia de retinopatía hipertensiva, etcétera. Entonces, siempre en un paciente joven, ¿no? Con estas características hay que sospechar de hipertensión secundaria. Bien, el despistaje eh, estipulado en las prácticas, las guías prácticas de hipertensión siguen siendo las mismas, ¿no? Por ejemplo, una persona debe tomarse la presión habiendo descansado 5 minutos sentado con el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón, tener la vejiga vacía. En ese instante que se mide la presión no puede conversar, no puede cruzar las piernas, los pies tienen que estar apoyados en el piso y el tamaño del manguito tiene que ser el adecuado. Ahora, si se mide la presión arterial con un dispositivo electrónico, que también está validado, ¿no? Tiene que
verificarse si ese dispositivo realmente está validado para poder utilizarlo, si no va a dar resultados falsos y puede alterar el diagnóstico, ¿no? Normalmente se hace 3 mediciones de la presión arterial en ese paciente que llega a la consulta, con una diferencia de 1 minuto entre cada medición, y se saca el promedio de las 2 últimas mediciones. Se toma en ambos brazos y se opta por a medir la presión que tiene el brazo, por así decirlo, un poco más elevado, ¿no? Una diferencial de hasta 10 milímetros de mercurio. Ese es el brazo con el que siempre se va a tomar la presión. En el instante en que la persona se está tomando la presión, no debe de conversar. Aquí en la imagen se puede observar cómo se puede alterar la presión si la persona, por ejemplo, no tiene apoyado el peso en la tierra, o cruza las piernas, ¿no? Suben los milímetros de mercurio, ¿no? Diferentes valores. Si no está el brazo a la altura del corazón, por ejemplo, puede subir hasta 10 milímetros de mercurio. Si no está apoyada la espalda, se agrega 6 milímetros de mercurio, etcétera. Tiene que ser en un ambiente en silencio también, no haber fumado, otras características. El despistaje se hace a todos los adultos mayores de 18 años, mayor o igual a 18 años. Siempre se hace en el consultorio, la primera visita, pero se confirma fuera del consultorio, ¿sí? No se empieza un tratamiento con una primera toma de la presión arterial, así tenga 160 o 150, 170, no se inicia tratamiento. Se tiene que confirmar ese descontrol de la presión fuera del consultorio. Y hay dos formas de confirmarlo, ¿no? Si el paciente tiene las posibilidades de realizarse un mapa de 24 horas, que es un dispositivo electrónico que se coloca en el brazo y se lo lleva a su casa puesto, en la cual está midiendo la presión cada media hora, o un registro de la presión arterial que se le conoce como AMPA, que es una medición durante 7 días, en la mañana y en la noche, y simplemente se registra la presión. Es la única forma de confirmar la hipertensión, ¿no? Y clasificarlo cuando el paciente regresa o cuando tiene el resultado del mapa, clasificarlo según las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024 en 3 tipos de niveles. Doctor, un minutito, creo que estamos teniendo problemas con la proyección de las diapositivas. Deme un minuto, por favor. ¿Logra ver las diapositivas, doctor? Sí. Ya, continuamos entonces. Ya. Usted me indica si le colocamos la siguiente diapositiva o permanecemos. Sí. ¿Siguiente? No, la siguiente, sí. Ya, muy bien. Sí, bueno, acá les estaba hablando de la nueva clasificación de la hipertensión arterial, según la... Ahora, claro, ahí está bien, ahí déjalo. Donde se clasifica, ¿no? Como hipertensión arterial a una presión arterial mayor o igual a 140/90, ese es el diagnóstico definitivo. Pero si la persona se hace una medición en el hogar y regresa a los 7 días, habiendo registrado mañana y noche, se hace el diagnóstico de hipertensión con unos valores mayores o iguales a 135/85 milímetros de mercurio, y se confirma la hipertensión. La siguiente, por favor. Bien, en el consultorio muchas veces eh, nos llegan pacientes en la cual vemos que cursan con hipertensión, que le llamamos de bata blanca, y
son personas aparentemente ansiosas, ¿no? Nerviosas, y que se les encuentra este tipo de descontrol de la presión arterial de más de 140/90. Estos pacientes que se les clasifica como hipertensión de bata blanca en el consultorio, también tiene riesgo de ser hipertensos reales en hasta un 25% de estas personas. Sí, o sea que una persona que tiene presión alta y se ve que es ansiosa, no se puede descartar completamente que no sea hipertensa, porque hasta un 25% puede llegar a ser hipertenso. Igual las personas que vienen a la consulta y que juran que son hipertensos, pero cuando se les toma la presión arterial está normal, uno no puede descartar, decir, bueno, está normal tu presión, ya vete, no te preocupes, porque si la persona lo dice, se supone que se ha medido en otras ocasiones y lo ha encontrado elevada. Pues esto se llama hipertensión enmascarada, y hasta un 20% de estas personas que tienen supuestamente hipertensión enmascarada son hipertensos reales. La siguiente, por favor. Ahora, todo hipertenso que se confirma, siempre se tiene que buscar los factores de riesgo asociados a la hipertensión. Muchos de estos factores de riesgo cardiovascular son modificables y otros son relativamente fijos. Esto es importante buscarlos en todo hipertenso, ¿no? A ver, por ejemplo, los factores de riesgo modificables tenemos al tabaquismo, la diabetes, dislipidemia, sobrepeso, la inactividad física o una dieta saludable. Son factores que se pueden modificar. Hay que buscarlos intencionadamente en estas personas hipertensas. Y los factores de riesgo relativamente fijos son aquellos que tienen enfermedad renal crónica, historia familiar de hipertensión, una edad avanzada, un nivel de estatus socioeconómico bajo o educativo bajo, masculinos, la apnea del sueño obstructiva o el estrés psicológico. El siguiente. Bueno, la hipertensión siempre cuando se confirma, eh, hay que buscar intencionadamente, ¿no? Con análisis de laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, etcétera, lesiones a un órgano diana en todo hipertenso. No solamente es medirle la presión, darle su medicina, su antihipertensivo, su dieta y nada más, sino que buscar, ¿no? Pedirle un electrocardiograma para descartar hipertrofias, trastornos de conducción, hacerle seguimiento, ¿no? Estos pacientes tienen alto riesgo de tener asociaciones de cardiopatía isquémica y cursar con angina estable o inestable o incluso infarto al miocardio, ¿no? A nivel renal, la hipertensión puede llegar a provocar nefroesclerosis, insuficiencia renal, a nivel ocular retinopatía, a nivel arterial periférico, aterosclerosis periférica, a nivel cerebral ictus o accidente cerebrovascular. El siguiente, por favor. Y bueno, todo hipertenso tiene que realizarse, ¿no? En consultorio, y se tiene a la mano actualmente de una aplicación que fue dada por la Organización Panamericana de Salud, que es la Hertz, que se puede descargar del Play Store, y nos sirve para realizar un riesgo. Es el famoso riesgo cardiovascular que se realiza en todo hipertenso. Este riesgo cardiovascular nos indica qué porcentaje a 10 años tiene esa persona hipertensa de cursar con un infarto, un accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Esta aplicación hace simples preguntas como, por ejemplo, qué tipo de género eres, si fumas, cuánto tienes el colesterol total, tus niveles, tu edad, si sufres de diabetes o no, y también te pide tu presión arterial sistólica. Al final saca un cálculo y
caes en un rango, ¿no? Que se categoriza como bajo, moderado, alto, muy alto o crítico. Por ejemplo, un riesgo bajo de menos del 5% es que a 10 años tienes menos del 5% de cursar con, con complicaciones fatales, infarto, accidente cerebrovascular. Menos probabilidad que uno que tiene más del 30%, por ejemplo, ¿no? Que es un nivel crítico. Es importante, por lo tanto, a todo paciente hipertenso realizar el riesgo cardiovascular y explicarles, ¿no? Por qué es necesario hacerlo y qué cuidados debe tener esa persona. Eh, el siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta gráfica se observa cómo un nivel bajo de riesgo cardiovascular, por ejemplo, personas que no tienen factores de riesgo y tienen presiones elevadas o ya son hipertensos, pero no tienen factores de riesgo, bueno, es una gráfica, ¿no? En color para que observen cómo cuando los factores de riesgo se asocian en mayor proporción, el nivel pues es elevado, ¿no? Y también dependiendo del grado de hipertensión que tiene la persona, el nivel pues aumenta y eso pues es malo, ¿no? A la larga para estas personas. Por lo tanto, hay que eh, explicarles a cada persona el riesgo asociado de no controlarse, de no tomar el medicamento, de no hacer una dieta adecuada, de no hacer ejercicio, etcétera. La siguiente, por favor. Ah, aparte de realizarle un riesgo cardiovascular a una persona hipertensa, aparte de descartarle otras comorbilidades asociadas, hay que hacerle también a esa persona hipertensa un análisis de riesgo renal. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el objetivo es ver el pronóstico, ¿no? De la presencia de enfermedad renal, la presencia de enfermedad renal crónica, y eso se saca según la estimación de filtrado glomerular. Esta estimación de filtrado glomerular se puede utilizar con una fórmula de CKD-EPI, ¿no? Que, bueno, está en internet actualmente y se puede, bueno, regresar al anterior. Ahí. Y, por ejemplo, se introduce, por ejemplo, en esta estimación la edad, la creatinina sérica, si es hombre o es mujer, si es de raza negra, y se hace un cálculo. Este cálculo estimado del filtrado glomerular nos sirve para categorizar, ¿no? En qué grado de alteración o de función renal se encuentra la persona. A la vez, en esta persona hay que realizarle un estudio que se le denomina cociente albúmina-creatinina en orina para ver qué porcentaje de albúmina está perdiendo esa persona o pudiera estar perdiendo esa persona que es hipertensa. Relacionando pues que una pérdida elevada de albúmina por orina, por ejemplo, de más de 300 miligramos por gramo, se asocia indirectamente, ¿no? O directamente a un grado de deterioro renal eh, permanente. Los colores rojos, ¿no? Indican que mientras la persona tiene una tasa de filtrado disminuida asociada a un incremento elevado, ¿no? De la albuminuria, estas personas tienen de igual manera mayor riesgo de complicaciones a 10 años para muerte o infarto o ACV, o incluso pueden terminar en diálisis o en trasplante renal. Entonces es importante sacar un análisis de riesgo renal en todo paciente hipertenso. La siguiente, a ver, por favor. El tratamiento básicamente es guiado por diferentes estudios, ¿no? En este caso me voy a enfocar
las guías de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en agosto de 2021, la cual las recomendaciones son muy similares a las de la Sociedad Europea de Cardiología publicado el año pasado. Y yo lo veo un poco prácticas estas sugerencias. El tratamiento de un paciente hipertenso, bueno, hay de dos tipos, ¿no? Las no farmacológicas, que se caracterizan por la realización de ejercicio, puede ser de dos tipos, combinados, aeróbico y de resistencia. Eh, Aeróbico, por ejemplo, al menos 150 minutos por semana, de una intensidad moderada, o 15 minutos por semana de una intensidad vigorosa. Dentro de ellos, caminar rápido, ciclismo, natación. Y los ejercicios de resistencia existen de dos tipos, los isométricos y los dinámicos. Es un complemento del ejercicio aeróbico, se debe realizar 2 a 3 veces por semana. Y, por ejemplo, de los de resistencia isométricos, tenemos de intensidad baja moderada, que consiste en sentadillas, ejercicios de agarre, planchas, y la de ejercicio de resistencia dinámico, que comprende grandes grupos musculares, también comprende flexión de lagartijas, sentadillas, ¿no? En sí, el ejercicio aeróbico combinado con la resistencia, ejercicio de resistencia isométrico dinámico, ayuda mucho en el descenso, ¿no? De la presión arterial. Está bien indicado esta sugerencia. El siguiente. En cuanto a la dieta, se opta por tratar de que la persona cumpla un tipo de dieta DASH, que es básicamente una dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros, alimentos con reducido contenido de grasas saturadas y totales. En cuanto al consumo de sodio, se recomienda menos de 2 gramos al día de sodio, o su equivalente a 5 gramos de cloruro de sodio o sal, o la sal de mesa. Personas que consumen más de 2 gramos de sodio al día en sus alimentos, por ejemplo, en este estudio del New England del año 2021, en el que se analizaron la excreción de sodio urinario y de potasio para ver el riesgo cardiovascular, observaron que la excreción diaria de más de 1000 miligramos de sodio o de 1 gramo de sodio por orina incrementó el riesgo cardiovascular en un 18%. Ahora, se recomienda el alto consumo de alimentos ricos en potasio, ¿no? Más de 3,5 gramos por día. Aquí, bueno, vienen incluidos los plátanos, las espinacas, etcétera. Bien, en este mismo estudio, la excreción diaria de potasio de más de 1000 miligramos tuvo un resultado inverso. El riesgo cardiovascular disminuyó un 18%. Por lo tanto, la ingesta de sodio debe de ser mínima, ¿no? Menos de 2 gramos diarios. Y el consumo de ingesta de potasio en alimentos, más de 3,5 gramos al día. Recomendado también para las personas tanto hipertensas como no hipertensas. La siguiente, por favor. La pérdida de peso, de igual manera, está recomendada mantener, ¿no? Un índice de masa corporal de 20 a 25 kilos por metro cuadrado, lo ideal, y una circunferencia de cintura de menos de 94 centímetros en los varones y menos de 80 centímetros en las mujeres, con el objetivo nuevamente de reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una pérdida, por ejemplo, promedio de 5 kilos, hace que la presión arterial sistólica disminuya un 4,4% y la presión arterial diastólica de 4,4 milímetros de mercurio, perdón, y la presión arterial diastólica de 3,6 milímetros de mercurio. Entonces, está asociada a la pérdida de peso, ¿no? A la reducción de la presión arterial y con ello el riesgo de la
complicaciones, ¿no? Cardiovasculares. Siguiente, por favor. En cuanto al consumo de alcohol, lo ideal es evitarlo. Y si no es posible, limitarlo, tanto en hombres como mujeres, aproximadamente 100 gramos de alcohol puro por semana. Las bebidas, bueno, tienen diferentes valores, ¿no? Los niveles de alcohol, que pueden ser de 8 o 14 gramos de bebida por bebida, pero siempre tener eso en consideración, ¿no? Máximo 100 gramos por semana de consumo de alcohol. El exceso de estos valores de más de 100 gramos de consumo de alcohol se relaciona a un incremento también de la presión arterial. Evitar fumar, eso sí tiene que cumplirse, ¿no? El cigarro produce inflamación endotelial, disfunción endotelial, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, a nivel farmacológico, una vez que se confirme la hipertensión, es decir, tiene valores iguales o mayores a 140/90, independientemente del riesgo de enfermedad cardiovascular que tenga, se debe iniciar con cambios en el estilo de vida, así como un tratamiento antihipertensivo, una vez confirmado. No hay que esperar análisis de laboratorio o esperar algún otro estudio para recién empezar el tratamiento farmacológico. Una vez confirmada, se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo y el cambio del estilo de vida, y después se pueden esperar los resultados de análisis de laboratorio o electrocardiograma o algún otro estudio más que tenga que realizarse la persona. Un hipertenso, o un médico en este caso, eh, debe de tener como un objetivo primario a esa persona en mantener, ¿no?, una presión arterial sistólica entre 120 a 129 milímetros de mercurio, ¿no? Sea con cambios en el estilo de vida o con tratamiento antihipertensivo. Ese es el objetivo principal de cualquier persona hipertensa. Con eso se reduce el riesgo cardiovascular, ¿no?, a largo plazo. Siguiente, por favor. Ahora, hay personas que en la consulta no son hipertensos, pero tienen una presión arterial elevada, ¿no?, la cual, como les mencionaba anteriormente, abarca entre 120 y 139 de sistólica y 70-89 de diastólica, y se les hace un riesgo cardiovascular, pero resulta que es bajo o medio, ¿no?, menos del 10% a 10 años de complicaciones. Pues esta persona que tiene la presión elevada, pero no es hipertenso y con bajo riesgo cardiovascular, se beneficia únicamente de cambios en el estilo de vida. Eso está recomendado, ¿no? Las personas, por el contrario, que tienen una presión arterial sistólica entre 130 a 139, elevada, pero no son hipertensos, pero tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular también elevado, de más del 10% a los 10 años, pues se les indica cambios en el estilo de vida y se les observa, ¿no?, durante tres meses. A los 3 meses, la persona tiene que haber presentado un descenso de la cifra de presión arterial, pero si la persona, el paciente, persiste con presiones mayor o igual a 130/80, entonces, aparte del cambio de estilo de vida, el tratamiento antihipertensivo se pudiera iniciar. Está recomendado, según las guías, ¿no?, de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024, y se tiene que estar monitoreando mensualmente a esa persona, iniciando con dosis bajas de antihipertensivo, ¿no?, porque no son hipertensos en realidad mayores a 140, sino que son ligeramente elevados nada más. Son dosis muy bajas. La siguiente, por favor. Bien, el tratamiento
Es, en- bueno, basado en diuréticos, IECAS, inhibidores ARA2, los bloqueadores de canal de calcio, hidropidínicos, de preferencia de larga acción. Entre los diuréticos, las tiacidas o las tiacidas light, como la clortalidona, son las de preferencia. Este diurético clortalidona, de preferencia por su vida media más prolongada, ¿no? Se utiliza o se recomienda una terapia farmacológica combinada, ¿no? Cualquiera de estas tres se puede hacer una combinación, ¿no? Y lo ideal es que venga, que sea fija en una tableta. Entonces, la recomendación es la terapia farmacológica combinada, ¿no? Se puede combinar un IECA o un bloqueador de canales de calcio o un ARA2 con un bloqueador de canales de calcio o un ARA2 con un diurético y como inicio de tratamiento para una persona hipertensa. La siguiente, por favor. Aquellas personas que tienen otras comorbilidades asociadas, aquí hay un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene angina de pecho o ha cursado con un infarto o tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida o cursa con taquiarritmias, ¿no? Se puede utilizar en estos pacientes, aparte de la terapia antihipertensiva, beta bloqueadores, beta bloqueantes. La siguiente, por favor. Bien, el seguimiento. Bueno, todos los hipertensos tienen que tener un seguimiento mínimo cada 6 meses, pero si esta persona es hipertensa, pero tiene a la vez un alto riesgo de complicaciones a largo plazo, debe hacerse un seguimiento más cercano, cada 3 meses. El suministro de medicamentos, por lo tanto, debe ser para 3 meses, siempre. Bueno, como conclusiones, tenemos que la hipertensión sigue siendo, pues, en la actualidad un factor de riesgo modificable y es la más prevalente. Recuerden, en el Perú hay por 1 de cada 5 personas es en promedio hipertenso. Muchos no lo saben, por eso es el hincapié, ¿no? En hacer el despistaje, en la confirmación, ¿no? Y en la modificación de esa historia de la hipertensión. El uso de herramientas de estratificación cardiovascular estipulado hace varios años es recomendable para cualquier persona que sufre hipertensión, con el objetivo nuevamente de ver las complicaciones, ¿no?, a largo plazo que se asocian con esta enfermedad. Conseguir umbrales de presión arterial adecuados es nuestro objetivo. Como les dije, una meta es mantener la presión arterial sistólica entre 120 a 130 milímetros de mercurio en un hipertenso. La recomendación de una terapia farmacológica combinada fija en una tableta también está actualmente bien fundamentada. Y la necesidad de que el paciente acuda a las visitas médicas, ¿no?, hacerles un seguimiento, está bien fundamentado para evitar, ¿no?, que el paciente se pierda o no tome conciencia o la importancia de tener un control adecuado de esta enfermedad. Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia realizada el día de hoy. Hola, ¿sí me escucha? Sí, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle por su tiempo y por darnos la oportunidad de poder informarnos con respecto a lo que es la hipertensión, que es de mucha ayuda para cada uno de nosotros, el personal de salud de periferia, sobre todo que pueda hacer la réplica en sus respectivos establecimientos de salud. Doctor, vamos a dar lectura, vamos a dar pase ahora a nuestros participantes para que realicen sus consultas
o dudas que tengan con respecto a la ponencia realizada. En lo que nuestros participantes nos dan, nos escriben sus preguntas, ¿nos podría dar alguna recomendación final? La recomendación final. Bueno, la hipertensión, recuerden, es una enfermedad silenciosa muchas veces, ¿no? Es una enfermedad, por lo tanto, mortal cuando no se da seguimiento y siempre como cardiólogos les digo, ¿no? Estratifiquen, hagan seguimiento y si ven que la presión no pueden, por así decirlo, mantenerla en los rangos normales, pueden derivarlo a un especialista de segundo nivel o tercer nivel, a un cardiólogo, por ejemplo, para que le haga un mejor control de sus cifras de presión arterial, ¿no? Sabiendo las complicaciones a largo plazo. Y instruir al paciente siempre de las complicaciones que este puede tener si es que no toma las medicinas o no hace dieta o no hace ejercicio, etcétera. Sí, es, doctor. Muchísimas gracias por la información brindada. Vamos a pasar a dar lectura a las preguntas que nos realizan nuestros participantes. Como primera pregunta, nos comentan, muy interesante el tema, doctor, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en el SERUMS y el monitoreo se recomienda 7 días, pero el paciente no asiste a todos? ¿Con cuántos días como mínimo se puede diagnosticar hipertensión arterial? Bueno, se recomienda 7 días, ¿verdad? Pero como mínimo, en realidad son el mayor número de días es lo ideal. O sea, siempre, no podría decirle un día, 2 días, se puede sacar una conclusión o un diagnóstico, no siempre abarcar el mayor número de días que sea posible. Las guías recomiendan 7 días, eso está estipulado. Eh, a veces el primer día no se toma en consideración, sería a partir del segundo día la recomendación en que esas cifras tengan valor, por así decirlo. Eh, Tal vez una media de unos 5 días pudiera ayudar también en estratificar a esta persona, ¿no? O a confirmar la hipertensión, pero siempre son 7 días lo ideal. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctor Oscar, gracias por su presentación. ¿Qué opinión le merece el tomar la presión en triaje de niños? Todo que en nuestro medio, desafortunadamente, más en MINSA, no se toma la presión arterial. ¿Qué recomendaciones daría para la población infantil en tal sentido? Bueno, en los niños la probabilidad de ser hipertensos es muy baja, ¿no? Realmente. Mm, Está indicado, pues, tomarle la presión arterial a personas, a las personas, a los infantes. Sin embargo, en realidad, cuando uno toma la presión arterial, la cual está indicado en niños, y, y vemos que no es posible hacerlo, en realidad, tarde o temprano tendrían que ver la forma de hacer dicha medida de la presión, ¿no? O sea, eh, acuérdense que la hipertensión siempre hay que buscarla, no se manifiesta muchas veces con síntomas. En algún momento esa persona, ese infante, habría que medirle la presión en cualquiera de las veces que acuda a una consulta o un hospital. Nunca desaprovechar el momento, hay que realizarlo. Gracias por su respuesta. Nos siguen comentando. Buenas tardes, doctor. Agradecerle por la ponencia, que sin duda es muy importante. Pregunta, cuando ya se detecta la presión
arterial elevada, ¿esta es solamente tratada con medicamentos o también se puede controlar con dietas? Con ambas, ¿no? Una vez que se confirma la presión elevada, la hipertensión, es decir, mayor o igual a 140/90, ya confirmado con un estudio de mapa o con un registro de 7 días de la presión arterial, ¿no? Se confirma que tiene valores elevados. Se tiene que hacer una terapia combinada entre cambios en el estilo de vida, que incluye la dieta, el ejercicio, el dejar de fumar, el bajo consumo de sodio, el alto consumo de potasio, y asociado a una terapia farmacológica, como les dije, combinada de preferencia. Es ambos, siempre es ambos. Eh, Lógico, si una persona tiene, por ejemplo, 145/95 de presión, uno puede empezar, aparte del cambio de estilo de vida, o un IECA y un diurético, por ejemplo, ¿no? O telmisartán asociado a hidroclorotiazida, ¿no? De 40 miligramos y 12,5 miligramos, y la persona tiene que tomar el medicamento antihipertensivo, la persona tiene que volver al mes que empezó el tratamiento para nuevamente al mes hacer de nuevo control de la presión arterial y ver si la presión ya se encuentra controlada. Y si la presión no se llega a controlar, es decir, no llega a los valores de 120 a 129 milímetros de mercurio de la sistólica, entonces tiene que subirse la dosis del medicamento, en este caso telmisartán, ¿no? A 80 miligramos, y la hidroclorotiazida a 25 miligramos, y nuevamente citar al mes. Es decir, se cita cada mes hasta lograr la presión arterial objetivo. Una vez que se logre tener a la persona con la presión controlada, ya se puede dar cita a los 3 meses ya para su siguiente control. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctor, ¿qué esquemas de tratamiento recomienda para iniciar considerando la limitada disponibilidad de medicamentos en el MINSA? Bueno, yo recomiendo que inicien con un IECA o un ARA2, ¿no? Pueden empezar dependiendo de los valores con que se confirma la hipertensión. No es lo mismo confirmar una hipertensión en 150 de sistólica que 180 o 200 de sistólica, ¿no? Eh, la terapia va a quedar a criterio de cada persona, ¿no? Puede utilizarla combinada, como le dije, a dosis bajas, y dependiendo de los valores de la presión arterial, si son muy elevados, se puede utilizar la misma terapia combinada, dosis más altas, o inclusive triple terapia, ¿no? Asociada con diuréticos, en dosis increciendo, ¿no? De acuerdo a los valores con que eh, se le encuentra a la persona. Pero Continuamos sí, con las se puede utilizar un IECA, ¿no? De preferencia, la ADA2 o el IECA como primera opción, y luego ya el calcio antagonista, ¿no? Pero siempre no se olviden asociando siempre, ¿no? Combinando. Muy bien, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, en mi consultorio Serums no hay señal por momentos. Tenemos impreso el RCB Framingham Score. Difiere mucho de la aplicación Hertz y cada qué tiempo se sugiere hacer esa evaluación. Mi posta es nivel 1-2 y no contamos con laboratorio para estar haciendo repetidamente perfiles lipídicos. Claro. Se recomienda hacer la evaluación del riesgo cardiovascular cada año. Anual se hace eso. Una vez que se confirma la hipertensión, se hace anualmente esa evaluación de riesgo cardiovascular, ¿no? Sea con el aplicativo o sea con el de Framingham, cualquiera de los dos. Continuamos con las preguntas, doctor. Nos indican, ¿en qué afecta tener la vejiga llena previamente a tomar la presión arterial? La vejiga llena puede
por así decirlo, incrementar el resultado de la presión arterial. Puede subir los valores, mejor dicho. Si a una persona se le toma la presión con la vejiga vacía y a esa misma persona se le toma la presión con la vejiga llena, ¿no? Puede ser que en el momento en que está la vejiga llena está un poco ansioso, con ganas de orinar, y eso genera, por así decirlo, un estado de ansiedad con liberación de catecolaminas, ¿no? Adrenalina, y la adrenalina ustedes saben que produce taquicardia, vasoconstricción periférica y hace que suba la presión. Por eso es que es recomendable que la persona se mida la presión con la vejiga vacía, ¿no? Está eso ya muy estudiado ya. Incrementa los valores tener una vejiga llena. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comenta, doctor, buenas tardes. ¿Qué clínica presenta la persona cuando está desarrollando hipertensión arterial? ¿Se puede generar cambios anatómicos del corazón? Gracias. Bueno, para empezar, la hipertensión es, como les dije, es una enfermedad no tanto del corazón, es una enfermedad de las arterias de pequeño calibre, ¿no? Las arterias de pequeño calibre, ¿no? Que están distribuidas en miembros superiores, inferiores, ¿no? Son las que están alteradas. En este caso está alterado la tonicidad, ¿no? Tienden a estar algunos sectores rígidos, algunos sectores con vasodilatación normal y algunos sectores rígidos. Entonces, esa alteración o esa disfunción endotelial en esos vasos arteriales pequeños repercute a la hora que la sangre está pasando a través de ellos, por lo tanto la sangre pasa aprisionada, por así decirlo, indirectamente el ventrículo izquierdo, que es la bomba, ¿no? que empuja la sangre hacia adelante, al tener una alteración en la parte distal, repercute en el ventrículo izquierdo. Entonces, a la larga, la hipertensión produce algo que se le llama cardiopatía hipertensiva, que es el engrosamiento del músculo cardíaco, en este caso el ventrículo izquierdo. Es silencioso, eso es algo silencioso. Eh, no se produce en un mes ni 2 meses, eso se realiza durante esos cambios, o esa hipertrofia va apareciendo progresivamente por meses o en años. Y esa hipertrofia, acuérdense, es patológica, no es caracterizada por un engrosamiento del ventrículo izquierdo aunado a fibrosis, ¿no? Y es una consecuencia de una hipertensión mal tratada o no diagnosticada. Esos cambios estructurales cardíacos se observan en un electrocardiograma, se observan en un ecocardiograma también. Eso es como parte inicial, pero la cardiopatía hipertensiva sigue su historia, tiene un curso que se caracteriza porque las cavidades, en este caso el ventrículo izquierdo, comienza a dilatarse en tamaño y afecta también a la aurícula izquierda, que también comienza a dilatarse, y toda la presión interna de la sangre, pues retrógradamente va con dirección hacia las venas pulmonares y hacia el pulmón, condicionando hipertensión venocapilar. Todo es retrógrado, ¿no? Empieza con las arterias periféricas, una disfunción ahí en la vasorelajación, con afectación cardíaca y repercusión en la aurícula, las venas pulmonares, hipertensión venocapilar, etc. Finalmente, la evolución de la historia es que esa cardiopatía hipertensiva se transforma en una miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca ya eh, con PV reducida, por así decirlo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Gracias por la ponencia, doctor. Un comentario adicional. Reforzar la individualización del caso, estratificar riesgo y complementar tratamiento de acuerdo a cada caso. Inicio oportuno de terapia combinada según riesgo e individualización, uso de GLP-1, SGLT2 y estatinas siempre en dosis individualizadas. Evitar inercia y mejorar adherencia. Una vez más, gracias. Bueno, Sí, es un comentario, ¿no, doctor? Adicional a lo que usted nos ha informado. sí, es correcto eso también.
Continuando, doctor, con las preguntas, nos comentan. Doctor, buenas tardes. ¿Cuántas veces tenemos que tomar la presión en un paciente hipertenso? Bueno, en un paciente con hipertensión confirmada, se puede tomar la presión, la persona misma, ¿no? Es automedidas a las 10 de la mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 2 veces al día, ¿no? Si es que recién empieza con un tratamiento, un medicamento antihipertensivo, no sabe cómo le va a ir. Y si tiene la disponibilidad de comprarse un dispositivo electrónico validado, puede medirse y hacer un registro de la presión arterial mañana y noche. Puede hacerlo diario, ¿no? Como recién está empezando con tratamiento, puede hacerlo diario durante 7 días y ese registro guardarlo para que cuando vaya a la consulta al mes le entregue el registro de la presión arterial. Pero es variable, puede ser diario, dejando un día. La cosa es que siempre tiene que haber lo idealmente es que tenga un registro para ver cómo se comporta la presión con el tratamiento, ¿no? Antihipertensivo que está tomando. Continuamos con las preguntas, doctor. Bueno, ya vamos a realizar las últimas preguntas porque nos hemos extendido bastante en el tema. Nos comentan. Buenas tardes, doctor. Con el cambio de hábitos saludables, ¿se encuentran valores normales de la presión arterial? ¿Es posible dejar el tratamiento hipertensivo? Claro, después de un monitoreo de por lo menos 6 meses o un año. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Sí, nos comentan que si con el cambio a tener un hábitos saludables se encuentre valores normales de la presión arterial en un paciente, es posible que pueda dejar el tratamiento hipertensivo, Ah, claramente después de haber sí, sí, realizado sí, un sí. monitoreo de por lo menos 6 meses o un año. Sí es posible, ¿no? Si una persona hipertensa, obesa, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que empieza con unas presiones de 150, 145, no muy elevadas, y esa persona en el lapso de los meses hace dieta, ejercicio, baja de peso y a la vez está tomando una terapia combinada, puede hacer que en un lapso de 3 a 6 meses, ¿no? Ya las presiones estén o permanezcan en unos valores más ideales que les dije, ¿no? Que es 120, 129, y, y puede inclusive suspenderse el tratamiento antihipertensivo. La clave es medir la presión siempre, siempre, siempre. El dispositivo electrónico o manual es el que da la pauta, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas que están tomando en un inicio 2 antihipertensivos o 3 y al lapso de un año terminan tomando únicamente 2 o 1, o a veces después de varios años no toman nada más que dieta, ¿no? Es importante por eso las intervenciones no farmacológicas para la regulación de la presión arterial. Sí sirve, sí podría ser el caso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Como últimas preguntas, ¿el síndrome de bata blanca podría llevarnos a un diagnóstico erróneo de hipertensión arterial? Sí, muchos médicos, yo he observado, ¿no? Que le toman la presión arterial por primera vez y les encuentran, por ejemplo, en 170 milímetros de mercurio, 180, 190, 160, etcétera, y se asustan y les indican, con una primera toma o 2 tomas, ya les indican de frente los sartán o amlodipino, diuréticos, y no debe ser así. La hipertensión, la presión elevada, una vez que se detecta, se tiene que confirmar durante un lapso fuera del consultorio, durante un registro de presión durante 7 días o con un estudio de mapa de 24 horas para después tomar la decisión de iniciar un tratamiento, ¿no? Sea cambio en estilo de vida o sea terapia combinada o asociada. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con la... Bueno, ya como un último comentario, nos comentan, excelente exposición, doctor. Los socialicé a mis grupos de pacientes. A mí me resulta mejor el mapeo. Al día siguiente, interdiario, intercaladas.
previo a sus alimentos, por ejemplo, mañana antes de desayuno, al tercer al tercer día antes de su almuerzo, al quinto día antes de su lonche o cena, 8 semanas o 8 semanas. No le entiendo muy bien la pregunta. Dice, ¿qué opina? A mí me resulta especialmente en aquellos pacientes ansiosos que hasta duermen con sus detectores de presión alta. Bueno, los pacientes ansiosos, bueno, claro, la pregunta está un poquito confusa, pero Ajá. hay que tener cuidado con los pacientes ansiosos, mucho cuidado. Eh, Muchos de los pacientes ansiosos llegan pues no a la consulta, a un hospital, emergencia, con dolor de cabeza, mareos, a punto de desmayarse, con dolor de pecho, y el médico de emergencia le toma y le encuentra pues en 170, 180, y se asusta, le dice, no, a ver, póngale captopril, póngale furosemida, hay que mantener la calma, en realidad. No hay que olvidar que la ansiedad dispara las cifras de presión arterial, pero es algo transitorio, ¿no? Muchas veces solamente con un ansiolítico es más que suficiente para lograr que esa persona baje sus niveles de presión arterial. Si a pesar del ansiolítico las presiones no bajan, se podría recién agregar un IECA, en este caso captopril de 25 miligramos sublingual, y esperar una media hora o una hora para ver si se le puede dar otra tableta más de captopril sublingual. Pero no alarmarse por un descontrol hipertensivo por primera vez. En cuanto a una pregunta anterior que hicieron de los ese inhibidores de la dapalifosina que se utiliza, ¿no? En diabéticos, esta está indicada también, mejor dicho, cuando tienen hipertensión y diabetes, los ISGLT2 está fundamentado e indicado también como parte del tratamiento de la hipertensión, ¿no? Hipertensión y diabetes, como les digo, está indicado los ISGLT2 en esto, como la dapaglifosina o la impalifosina, de 10 miligramos al día. No, no hay ningún problema, se le puede dar, aparte de su terapia combinada que les mencioné anteriormente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la telecapacitación brindada el día de hoy. Hay bastantes comentarios de agradecimiento por la ponencia que nos ha realizado. Así también tenemos bastantes preguntas que esperemos contar con su presencia próximamente en otra telecapacitación. Hay temas muy importantes con respecto a su especialidad. Y bueno, agradecerle por su tiempo y agradecer también a nuestros participantes por sus comentarios y hacerles recordar que se pueden inscribir en el enlace que se les ha enviado para que se les pueda generar sus constancias. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.